Bienvenidos a este espacio para hacer comunidad, donde hablaremos de esas cosas de las que quieres hablar y no encuentras un espacio para hacerlo. Nosotras somos Tere y Monse, y queremos invitarte a cuestionarte y hacer conciencia sobre nuestra forma de ser y estar en la vida. Date un momento para disfrutar junto a nosotras. Consiéntete, déjate apapachar y tómate esta hora terapéutica desde donde quiera que estés. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Pan y Diván. Estamos aquí ya en el episodio número 5 y hoy vamos a hablar sobre una herramienta poderosa que nos ayuda a hacer conciencia social y es el violentómetro. Sí. Tarararán. Hoy vamos a hablar justamente del violentómetro y pues quisimos tocar este tema un poco pensando en pues que es marzo, que pues como muchos saben días anteriores fue la marcha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que nos hemos cansado de repetirlo por todos los medios, pero bueno, no nosotros, pero en general el movimiento feminista 8 de marzo no se celebra, no se festeja, se conmemora. Hubo marchas, hubo mucho movimiento en redes sociales al respecto y entonces pues no nos queremos quedar atrás y queremos abonar un poquito, ¿no? Desde este espacio, aprovechar mucho o poco foro que podamos tener para pues poder comunicar este tipo de pues conocimiento de, como lo dijiste, es una herramienta, ¿no? Poderosa para poder detectar qué tan bien o qué tan mal estamos en nuestra relación o pues en nuestros vínculos cercanos. El violentómetro se utiliza mucho en relaciones de pareja. Sin embargo, pues yo creo que también aplica, pues verlo, ¿no? Para otros contextos, para otras circunstancias, para otros vínculos. Sí, en general, o sea, como tú lo comentas, se utiliza para, pues sí, como para que veas en qué lugar o en qué nivel estás en tu relación, pero puede ser una herramienta general, universal para en general las relaciones, ¿no? O sea, familiares, laborales, digo, ahorita ya hay muchas otras herramientas y que ya están como más enfocadas y direccionadas a tal cual si es a la parte laboral, como lo es esta parte de la NOM 035 que salió, ¿no? Pero en general sí queremos pues compartírselos porque a raíz de esto que sucedió el 8 de marzo, sí me llegué a dar cuenta de muchas cosas, o en general aquí en consultorio y afuera con mis compañeras, con mis compañeros, con mis compañeros, llegué a darme cuenta que hay ciertos tipos de violencia que todavía no están tan identificados, ¿no? Y que los normalizamos. Y entonces, de ahí pasa que conforme vamos avanzando, o sea, por eso se le llama violentómetro, porque al final es como un termómetro, lo vemos así. Sí o sí va a subir, y conforme vayan sucediendo este tipo de agresiones o de microagresiones, como de repente nosotros le llamamos, o como se llama más bien, nos vamos dando cuenta que va aumentando el calorcito, que va aumentando la intensidad, la gravedad de las cosas, y de repente ya nos vemos en un punto donde nos preguntamos ¿y qué pasó? ¿Y cómo pasó? ¿Y cómo llegué aquí? ¿Y en qué momento? ¿No? Porque justo no nos damos cuenta desde las pequeñas acciones o de las pequeñas microagresiones cuando se gestan, ¿no? Sí, desde esas primeras señales, ¿no? Y ahorita yo estaba pensando, decías, ¿no? Diferentes contextos en los que podamos aplicar este violentómetro. Y yo me quedaba pensando, creo que también puede ser algo útil en crianza. O sea, creo que sí. Tiene un foco, digamos, distinto. Sin embargo, creo que sí puede incluso ser una herramienta que se ocupe en ese espacio, ¿no? O sea, el ver porque de pronto tenemos como esta concepción de que a los hijos, los padres o las mamás, ¿no? Como que les pueden hacer lo que sea con esta etiqueta, con este pretexto, bajo esta justificación de, pues, porque soy su mamá, porque soy su papá. Y entonces, pues, el chamaco es como básicamente mi propiedad y entonces yo puedo hacer con él lo que me plazca. Y no, o sea, también hay que tener en cuenta, pues, esta parte, ¿no? O sea, es como dices, desde lo muy sutil o desde lo muy pequeño que podría parecer, entrecomillado, pues podemos llegar a agresiones mucho más graves. Me gustó mucho cómo lo dijiste y que lo abordas desde la parte de la crianza, porque sí, justo ahí empieza a
a sembrarse la semillita. Empezamos a normalizarlo ahí. Sí, y no nos damos cuenta como de las afecciones que tienen a nivel como de neurodesarrollo o en la parte de su, pues sí, como de su psicología, ¿no? Como de la estructura de la psique que van haciendo, porque sí es cierto, o sea, como a veces no nos damos cuenta de esta... pues sí, como de cómo hablamos las cosas, cómo las abordamos, que a ver, yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, yo sé que todos los papás somos bien intencionados en cómo abordamos nuestra crianza, pero no quiere decir que lo hagamos bien, ¿no? Que lo hagamos de manera no bien, sino que lo hagamos de manera asertiva, que lo hagamos de manera correcta, que sea algo que les abone a ellos, porque entendamos que los primeros 1000 días de vida, lo que estamos haciendo es formar esa semillita, formar el tallito, formar toda esta parte como de base para ellos, y el autoconcepto es clave, o sea, para cualquier persona el autoconcepto es clave. Entonces, a veces no nos damos cuenta con estas pequeñas cosas o frases que decimos, muy desde nuestros patrones hereditarios, claro, cómo abonamos de manera como incoherente o innecesaria o difícil en su vida, ¿no? Y con esto van creciéndose, con estas etiquetas van creciendo. Claro, y que además, ya relacionando y casándolo un poco con el tema de la pareja, que mucho de lo que esperamos o permitimos en las relaciones de pareja tiene que ver con la forma de crianza que tuvimos. Supuesto. O sea, muchas veces... pues por algo, ¿no? Freud lo dijo, o sea, terminamos muchas veces con alguien que se parece mucho a nuestra mamá o a nuestro papá, pero no solamente hablamos porque a veces la gente lo entiende como físicamente se parece, no, estamos hablando de el cómo me trata, los patrones que tiene, los límites que puedo o no puedo poner, ¿no? Y demás, entonces, pues sí, o sea, va muy de la mano, pero bueno, como siempre nuestras introducciones kilométricas, vamos a pasar, pues a explicar un poquito más el violentómetro. Como bien lo decías, es justamente en analogía, digamos, como un termómetro aplicado a los diferentes niveles y tipos de violencia que existen en una relación, vamos a hablarlo en términos concretamente de pareja, ¿no? Sí. Y pues en este violentómetro tenemos 3 niveles diferentes, que pues obviamente no hay como una línea o un límite, ¿no? Completamente marcado o establecido. Sin embargo, pues sí hay justo estos 3 niveles en los cuales hay distintas formas y distintas escalas, ¿no? Como justo escaloncitos o grados donde la violencia pues aplica y existe de diferentes formas y maneras. Y va prevaleciendo, ¿no? Y se sigue sosteniendo ahí, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de presentarles esto? Exactamente, que vayan viendo desde dónde nace, cómo es que empieza, porque yo creo que está tan normalizado que lo hacemos parte de nuestras relaciones, ¿no? De si hace esto me cuida, de si hace aquello, entonces vamos a puntearlo y vamos a poner, no quiere decir que ya pasamos de un punto a otro, ya estamos en un segundo nivel, sino que se vayan dando cuenta de dónde están parados, de en qué punto están y de cuáles son las señales de alerta y hacia dónde se pueden acercar o a dónde se pueden dirigir para poder, pues, como salir de esto o poder ser un poquito más conscientes o tener como más herramientas que les ayuden a sostener o a sopesar esta situación por la que estén pasando, si es que están pasando por ella. Sí, justamente, y ahorita que decías un poco la razón, ¿no? De exponer este tema y darlo a conocer. Y que decías, esa es la forma o es una pequeña herramienta que tenemos para darnos cuenta de estas primeras señales, de estos primeros foquitos rojos, o ahorita como está muy de moda llamarle, estas primeras red flags, ¿no? Estas primeras banderitas rojas que empiezan a surgir en la relación. Y digo, es que sí es muy importante que haya este tipo de herramientas y además que le demos difusión y que verbalicemos esto, que le demos un nombre a esto, que nombremos esto, porque si no, entonces se invisibiliza y se normaliza. Yo me acuerdo mucho, hace ya un tiempo, aquí en consultorio de repente me topé con una persona, venía a una sesión de pareja y decía una de las partes, ¿no? Como, pues en violencia como tal, pues no ha habido, ¿no? En realidad en nuestra relación,
pues lo normal, algún jaloneo, algún empujón. Y para mí fue como, no, ¿Qué? gente, no. O sea, no hay que Eso no es lo normal. Exacto. Entonces, lo que sucede es que, o sea, y como siempre, no lo estamos diciendo con afán de criticar, sino entendemos y vamos a entender todos que muchas veces este es el medio en el que crecimos, en el que nos desarrollamos, este fue el ejemplo que nos dieron, a lo mejor nuestros papás, el abuelito, la abuelita, lo que sea, y por eso no alcanzamos a ver que esto no está bien y que esto no es lo que debería de ser lo normal. Que sea común no quiere decir que sea lo normal, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que sigamos dando mucha lata con nombrar las cosas, con visibilizar este tipo de cosas, porque si no tenemos ese conocimiento y si no lo tenemos conceptualizado, es difícil identificarlo y es difícil, obviamente, resolverlo y salir de esas situaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a, pues, mencionar cuáles son como las primeras señales, digamos, del ranking, ¿no? De este termómetro, de este violentómetro. ¿Cuáles son las primeras señales, ¿no? Que están en este primer nivel que va desde lo más básico hasta pues lo más grave. Y aguas, no es el AR, todavía hay cosas más abajo. Entonces, vamos a empezar, dale tú. Pues en el primer nivel, pues tenemos lo que pudiera parecer como más insignificante o lo más inofensivo, ¿no? Pero pues ahí podemos encontrar comentarios hirientes, por ejemplo, críticas, no sé, al físico de la pareja o de la otra persona. Tenemos también, por ejemplo, bromas, ¿no? Pesadas, hirientes, pesadas, de mal gusto. Que tengan que ver con tu persona o con tu físico, con lo que dices, con lo que eres, con lo que haces, ¿no? Aunque sean bromas, termina siendo agresión. Y sobre todo si la otra persona, porque a ver, entendamos que cada relación y cada pareja tiene su propia dinámica, su propia manera de llevarse y demás, pero sobre todo si la otra persona ya te expresó, si tú ya expresaste a tu pareja que ese tipo de comentarios, de bromas o lo que sea, no te gustan, no lo digieres, no te caen, y que la otra persona siga insistiendo y lo siga haciendo, eso ya es una primera señal de violencia en la pareja. También en este nivel tenemos, por ejemplo, las mentiras, tenemos también los chantajes. Y yo me quedo pensando, o sea, como ahí me gustaría que tú nos ayudaras a entender un poquito más, o tú desde la experiencia que has tenido, ¿dónde has visto, dónde se vicia esta parte? Digo, de entrada las mentiras no son malas, ¿no? Pero muchas personas o muchas parejas ocupan esta parte donde dicen, ay, es que son mentiras piadosas, ay, es que tengo que mentir porque si no aquella persona se pone tal, si no, ¿sí? O sea, como hasta qué punto es sé que la mentira no es buena y sé que la mentira es una agresión, pero ¿hasta qué punto crees tú que se normaliza esto? Y hasta dónde ya dices, O sea, hasta dónde es permisible y dónde ya no. O sea, hasta dónde es tema de dinámica y hasta dónde ya es una agresión. Como que de entrada yo, o sea, te diría, ¿por qué quieres o por qué tienes que estar en una relación en donde tienes que mentir? Sí. O sea, como, a ver, o sea, vamos a poner como algunos ejemplos o algunas situaciones en las que pudiera caber la mentira, ¿no? Como, a ver, una cosa es a lo mejor omitir, no información, a lo mejor omitir algún comentario, algún juicio, alguna opinión, porque sabes que no va a ser útil para la otra persona, o sea, no sé, onda, tu pareja se compró una playera y a ti te parece que está horrorosa. Y la verdad que se le ve súper mal, sí, o sea, vas a pegarte a la comunicación no violenta y a este respeto, ¿no? Y entonces, a lo mejor, como dices, cabe la mentira piadosa, a lo mejor. Y a lo mejor también podrías, como dices, desde herramientas como la comunicación más violenta, si quieren aprender de esto, vengan a terapia, puedes apegarte a ese tipo de herramientas para, pues, comunicarlo a lo mejor de una forma, pues, que no sea hiriente, ¿no? Porque hay que tener responsabilidad afectiva. No mentir totalmente. No quiere decir no ser responsable afectivamente, ¿no? Pero a ver, una cosa es, me voy a lo mejor guardar mis opiniones que podría alguien, por ejemplo, interpretar como mentira, pero para mí esa es como la única
situación en la que pudiera ser de alguna forma aceptable admisible o admisible. Sí, como ahorita que lo ponemos en contexto, me imagino esto como en el sentido donde ya transgrede la paz de la otra persona o la tranquilidad de la otra persona, ¿no? Ahí es cuando ya el engaño no es algo productivo, no es algo que sume, ya es una agresión, porque sí, no es una mentira, te estás ahorrando, lo que tú estás diciendo es, me estoy ahorrando mi comentario, porque precisamente por el amor, por el cariño que le tengo, porque no voy a abonar a su intranquilidad, a su inseguridad, a su lo que sea que esté pasando, ¿no? Sí, así lo entiendo. Sí. Ok. Pero a ver, ¿no? O sea, porque yo también me he topado con de pronto personas que me dicen, es que yo miento o yo omito información en mi relación para que la otra persona no se sienta mal, pero no en este sentido, sino en un sentido de que la otra persona es celópata y controladora. Y entonces hay mucha gente, y no nos dejarán mentir los que nos estén escuchando, hay mucha gente que prefiere no decirle a la pareja que salió con una amiga, que salió con un amigo, que se fue a los tacos, que se fue a chelear con alguien, simple y sencillamente para ahorrarse problemas y ahorrarse drama. Entonces yo digo, no, si tienes la necesidad de mentir, viene otra parte del violentómetro, otro punto, que son justo el siguiente punto, son los celos. Sí. Si tú te encuentras en la necesidad de mentir para protegerte, para proteger la relación, para que no te haga un pancho el otro, para que no haya celos y un drama, entonces estás viviendo pues un tipo de violencia. Y entonces pues yo te diría, cuestiónate por qué estás ahí, para qué quieres estar ahí, ¿no? Claro, porque ahí es todo un tema, o sea, el tema de la celotipia creo que es todo un temazo porque sí tiene que ver, o sea, a ver, ojo, no estoy diciendo que haya una responsabilidad dual, pero sí una dinámica, ¿no? O sea, como ahí ya es otro tema que tendríamos que tocar, pero hablando específicamente de los celos como una manera de violencia, sí, o sea, es tratando un poquito de desmantelar, aquí desmantelamos todas esas ideas que se tienen tradicionales. Shot cada vez que digamos desmantelar. Sí, ya sé. Shotcito. Sí, porque estamos tratando de desmantelar esta idea romántica que se tienen sobre los celos, ¿no? Sí. Que lo hablábamos, creo que en el primer episodio, ¿no? Que hablábamos sobre esto. No es, o sea, celar no es una señal de amor, sino una señal de que algo está mal acá de este lado conmigo, quien está celando, ¿no? Sí. Sí, a ver, o sea, una cosa es un celito, digamos, hasta cierto punto normal o natural. De, pues, a lo mejor, ¿no? Alguien le coqueteó a mi pareja pero una cosa es eso y que sea de forma esporádica y además, sobre todo esto, que en las acciones no llegue a ser realmente un problema, ¿no? Y que sea algo que me invada constantemente y que no puedo manejar. Eso es una cosa y esto... Sí, y esto ya estamos hablando de... A ver, aquí el red flag del que hablas es cuando los celos ya se convirtieron en una visión distorsionada de la realidad. Sí. Ahí ya es un foco rojo sí o sí. Sí. Y que los celos vienen de la mano con otro punto de nuestro violentómetro, que es la parte de culpar o culpabilizar a la otra persona. Muchas veces los celos vienen de la mano con la parte de la culpa. Yo te quiero culpar todo el tiempo por mis celos y también luego pasa o evoluciona a otros puntos. Y entonces ya te estoy culpando de que te empujé, de que te grité, de que te insulté, de que te pegué, porque es que tú haces que yo me ponga así, es que tú me haces enojar, es que tú... No, el punto de culpabilizar a la otra persona por cosas que pueden ser chiquitas va a escalar muchas veces a llegar a culpar por agresiones muy intensas como pueden ser pues las agresiones físicas y demás, ¿no? Sí. Es que a mí me da, soy así. yo me voy así, cañón, ¿no? Pero me quedé pensando, y voy a spoilear porque siempre spoileo, la serie de Netflix que se llama, no sé si ya la viste, la de Cosas por limpiar. Ah, ya, no la he visto. Pero bueno, ahorita que te estaba escuchando hablar, me acordaba de esa serie porque justo
de eso habla, o sea, no habla de agresiones físicas, no habla de la violencia física, sino habla de esta violencia psicológica, habla de esta violencia social, que es de esta violencia económica, perdón, que era de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Antes de llegar a eso, desde dónde lo culpabiliza, desde dónde empezamos a culpabilizar, desde culpabilizar y responsabilizar a la otra persona de mis emociones. Como desde ahí ya empieza, ¿no? Como por tu culpa me puse de esta manera y me sentí de esta manera y entonces por eso hice esto. Por eso es súper importante, yo siempre le digo a los papás, ¿no? Siempre lo voy a ver desde el punto de crianza, porque yo siempre le digo a los papás, ojo con con cómo te expresas con tus hijos, ¿no? Como no se trata de, me hiciste sentir tal cosa, ¿no? Y por eso te pegué, y por eso te regañé, y por eso te grité. No es, hazte responsable de tus emociones, como yo me sentí así, como esto pasó y a raíz de esto que sí, que tú hiciste, porque tal vez el niño o la niña lo hizo, sí, eso es real, ¿no? Pero a raíz de que tú hiciste esto, yo me sentí de esta manera, no es tú me hiciste sentir, porque desde ahí vamos cargando pesos que no nos tocan. Sí, por supuesto. Y por eso vamos aceptando el día de mañana en nuestras relaciones este tipo de patrones de comportamiento. No, y además, qué friega también pensándolo desde el otro lado, cargarle al otro el control de mis emociones. Cañón. Yo siempre les digo en consulta a las parejas, porque muchas veces vienen a sesiones aquí a terapia en pareja a culpar al otro. Claro. Y a decir, es que él hace, es que ella hace, ¿no? Todo el tiempo. Y yo les digo, a ver, lo único que tú puedes cambiar es lo que tú haces, lo que tú dices. Lo que tú no haces, lo que tú no dices. Tú no puedes hacer que la otra persona modifique eso. Solo puedes cambiarlo tú. Y de igual manera, solamente puedes hacerte responsable de tus emociones. Tú no puedes responsabilizar al otro, porque además te digo, qué friega, imagínate que tú tienes el control remoto de mi vida y de mis emociones, pues entonces vas a hacer lo que quieras conmigo, ¿no? Entonces, no va por ahí, no es así, no se trata de eso. Y, bueno, regresándonos a los puntos del violentómetro, los últimos puntos de este primer nivel, como ya dijimos, son 3, pues sería la parte de intimidar, de amenazar o de humillar, ¿no? Que van un poco de la mano. Y pues creo que estos puntos son bastante claros. Sí. Y yo quisiera... No está aquí en esta imagen, pero yo quisiera meter en este nivel también la parte del gaslighting. Que para mí es un tema así súper, súper fuerte, sumamente importante. Y como decía anteriormente, repito, es muy importante que podamos ver estos conceptos, porque muchas veces vivimos este tipo de situaciones, pero como no tienen un nombre, como están muy normalizadas, como que pasan por debajo del agua y nos dan una sensación de algo no está bien, pero no sé ni qué es. Y entonces, ¿cómo vas a poder resolver algo que no estás identificando ni siquiera? Y yo espero justo esa es la idea, que les explote la cabeza con esta nueva información, ¿no? Porque justo ahorita que hablabas de ese concepto y del mansplaining, hablábamos hace algunas sesiones con una pacientita que tengo y estaba igual, o sea, claro que no puedo decir fascinada, porque no son conceptos agradables, en práctica no es algo agradable y que te pase a ti, pues menos, pero me refiero a que estaba fascinada con conocer este concepto y a qué se refería, porque le pudo dar nombre, y entonces aquí justamente reconocíamos esa parte, que pudo darle nombre a esto que le estaba pasando y que le pasó hace tiempo y le seguía pasando en sus diferentes parejas, ¿no? Ya hablábamos de diferentes cosas, pero qué importante es conocer y saber que no eres la única persona que está pasando por eso, porque eso invita mucho al silencio, como creer y sentir y pensar que eres la única persona que está pasando por esta situación, que lo está viviendo, porque como no tiene nombre, ¿cómo le llamas a eso? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo expresas? ¿No? Sí. Y cuando te das cuenta que no eres la única persona que lo está viviendo, pues te abre mundo totalmente. Sí, y además esto, como, o sea, cuando lo conceptualizas, como dices, te abre un panorama y un abanico de opciones increíble, y además te puedes acercar mucho más fácil y darte cuenta de que, como dices, no eres la única y que además hay ya muchas personas como haciendo cosas en pro de poder resolverlo. Y una de las... o sea, el primer pasito para resolver algo es poder identificarlo, poder nombrarlo, ¿no? Totalmente. ¿A qué nos referimos rapidísimo con estos dos conceptos que acabamos de mencionar, de gaslighting y mansplaining? Que a lo mejor para algunas personas son
conceptos nuevos, ¿no? El mansplaining para mí es como súper común y es el más sencillo, digamos, de explicar. Y se refiere a esta práctica que no solamente se da en la pareja, pero que sí comúnmente lo encuentras también ahí, de los hombres explicándonos cosas a las mujeres de manera muy condescendiente. Cosas que muchas veces sabemos mejor que ellos. A mí me ha pasado 1,000,000 de veces que, o sea, pues yo, como ya lo he mencionado antes, yo estudié sociología y después ya me metí, ¿no? De lleno en la parte de psicología, psicoterapia y demás. Pero a mí me ha pasado 1,000,000 de veces que por angas o por mangas yo me he relacionado con montón de ingenieros, amigos, parejas, etc. Y no sabes cuántas veces me he topado con estos hombres tratando de explicarme cosas que tienen que ver con lo social. Y es como, a ver, o sea, yo no estoy diciendo que no tengas derecho a emitir una opinión, pero una cosa es eso y otra cosa es que te quieras sentir experto en algo que claramente no lo eres, ¿no? O que quieres como tomar el control o el mando de decir, ay, mira, te voy a explicar y te voy a enseñar. Papá, o sea... Sí, no. O sea, completamente es como si, o sea, yo llegara con, no sé, o sea, con un doctor, un gastroenterólogo a decirle cómo funciona el sistema digestivo. No seas desubicado. Y esto pasa muchísimo. De hecho, acabo de compartir recientemente en Facebook una publicación que es un tweet real. Hay miles de ejemplos de esto, de una, no me acuerdo, era creo que doctora, o sea, tenía doctorado en algo como física, pero no me acuerdo si era física nuclear, un rollo así. Y entonces estaba ella dando una conferencia y de repente uno de los que estaban tomando la conferencia, un hombre, le dice, ay, es que usted no entiende en realidad el concepto de McCarthy, se apellida ella, en su libro se explica que esto y lo otro, y ella, ¿no? Dice, me recogí el cabello para que viera mi gafete y le dije, yo soy, la doctora McCarthy, ¿no? O sea, yo soy la que escribió este libro y me quieres venir a explicar. Y eso pasa con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con el mansplaining y el gaslighting. Ay, a mí es un tema que me puede mucho, me enoja mucho. El gaslighting recibe este nombre... Viene de una película ya vieja, ¿no? La peli. Y recibe este nombre porque así se llamaba, repito, una película en donde la trama básicamente se trata de que son una pareja y el marido lo que quiere es hacerla creer a ella que se está volviendo loca, básicamente, ¿no? Y entonces lo que hace es que la película está ambientada... voy a decir mal el dato, pero vamos a suponer en la época, no sé, de 1800 o inicios de los 1900 quizá, 1800 yo creo, en donde todavía no era común la electricidad o todavía no existía y entonces la gente pues alumbraba con lámparas de gas, por eso se llama así la película. Y entonces lo que él hace es que de manera paulatina va bajando la intensidad de la luz, regulando la lámpara, ¿no? Y entonces ella pues empieza como a notarlo y le dice, oye, como que la lámpara ya no alumbra igual que antes, ¿no? Y él le dice, no, ¿cómo crees? No, está igual que siempre. Y así le va, o sea, sigue bajando la intensidad de la luz y cada vez que ella le dice... él la hace dudar. Sostiene que y él, no, o sea, le dice que no es cierto, ¿no? Entonces llega un momento en el que ella básicamente está en penumbras y llega un momento en el que ella sí se cuestiona si de verdad ella está loca o si de verdad ya no alumbra nada la lámpara, ¿no? Sí. Y entonces de eso se trata y también es una práctica pues tristemente muy, muy común, esta parte de minimizar o de invalidar los sentimientos, los pensamientos, las emociones o el conocimiento incluso de la otra persona, ¿no? Y qué triste, ¿no? O sea, como yo me quedo, perdón, sé que te interrumpí, pero me quedaba pensando como, qué triste que esta película hace cuántos años que salió y cuántos años han pasado y seguimos practicándolos. Y yo sé que se sintieron identificados con este ejemplo, ya llevándolo a su vida como personal, se sintieron identificados. Porque pasa, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas, a parejas que le dicen a su pareja o a nosotras mismas,
que nos dicen, ay, estás loca, ¿no? Hasta ay, estás loca, ve a terapia. Sí, ahí está, todas las mujeres están locas, Sí. ¿no? Ay, estás loca, eres bien tóxica. Ahora con esa etiqueta, sí. o sea, sí, yo sé que hay mucha gente que se conduce de manera muy tóxica en su relación, sí, y hay que atenderlo, pero muchas veces ya es como una etiqueta que le cuelgan, ¿no? A la pareja como para deslindarse y para hacerla dudar. De eso se trata el gaslighting, de hacerte dudar de tu propia percepción, de tus propios conocimientos, de tus propios sentimientos, emociones y demás, ¿no? Sí, ¿no? Y que es bien importante tenerlo en cuenta y saberlo. Y antes de pasar al siguiente nivel, como me gustaría decir algo rapidísimo y que creo que se nos está yendo, y ahorita me acordé, el tema y por último, el tema de la ley del hielo o de la ignorada. Sí, claro. Híjole, que se da mucho en las parejas que todavía no viven juntas, o sea, en los noviazgos. Incluso en las que viven juntas. Ajá, es decir, incluso en las que ya están viviendo juntas. Juntas, como se diga, porque pasa, o sea, de verdad es bien importante esto y lo tomamos como ay, es un berrinche, ¿no? Uh-huh. Ay, sí, está de dramática, y la realidad es que es una agresión sumamente sutil que viene dejando mucho arrastre y que de ahí nos pasamos al siguiente nivel. Pero bueno, vamos a hablar ya ahorita del nivel 2, vamos a ver cuál es como ya la señal de alerta en foco ya amarillo, naranja. Yo quisiera, antes de pasar al nivel 2, solamente hacer como un paréntesis rapidísimo. Sí. Ya sé que nos alucina con nuestros paréntesis rapidísimos. A ver, esta parte de la ley del hielo es diferente a tener una herramienta que te permita tener un tiempo en el que puedas bajar tu emocionalidad y reflexionar, porque yo sí utilizo una herramienta en sesión de pareja en el que digo, a ver, estamos trabajando apenas inteligencia emocional, todavía no la tienes desarrollada. Uh-huh. Si estás en una discusión que no va a ser productiva, si te estás empezando a sentir muy enojada, como si es útil decir, a ver, ¿sabes qué? Esto tantito, ¿no? Uh-huh. Y me voy a meter en el baño, me voy a salir a darle la vuelta a la manzana. Pero eso es muy diferente porque no es ley del hielo, porque la regla de este espacio, de esta herramienta es, tengo que avisarte. Comunicación. Tengo que avisarte a dónde voy a ir y tengo que avisarte cuánto tiempo me voy a ir y lo tengo que cumplir, lo que te estoy diciendo. Y eso puede ser utilizado como herramienta para resolver, porque no me va a servir de nada quedarme en una discusión en la que mi emocionalidad no me va a dejar realmente comunicarme y generar un acuerdo o resolver el conflicto. Claro. Pero eso es muy diferente a solamente decir que tienes nada y no te hablo. O sea, no tenemos 2 años, somos adultos y tenemos que, hacernos cargo. Y la ley del hielo no aplica, es diferente una herramienta que me permita gestionarme y luego regresar a la situación para poder resolver y hablar, claro, que hacer ley del hielo y no comunicarme, ¿no? Sí, y que entendamos que gracias, y como resumiendo un poquito a esto, ley del hielo es un arma. Uh-huh. Y el tema de la comunicación asertiva que es lo que tú estás comentando, es una herramienta, o sea, entendamos la diferencia para esto, ¿no? Y que sí, hay que ser responsables en decir, en este momento no puedo, me voy a dar 5 minutos, ¿no? Voy al baño, voy a respirar, voy a lavarme la cara, voy a hacer lo que tenga que hacer, dame 1 hora, dame lo que sea, pero es necesario tener esta responsabilidad afectiva de avisarle al otro cuáles son nuestros pasos, y no porque tenga la obligación yo de decir qué voy y qué no voy a hacer, sino porque el otro necesita estar al corriente y consciente de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, cerramos paréntesis, seguimos con la siguiente, pues, como hablando de red flag o como el siguiente rasgo, el tema de nos quedamos en controlar y prohibir, ¿no? Creo que era, o ya lo dijimos en el anterior, no, ya es de esta, ¿verdad? Ajá, del siguiente nivel. Controlar y prohibir, como habla, pues creo que es súper literal de interpretar, ¿no? Como habla de esta parte donde ya te controlo todo, o sea, desde el cómo hablas, desde el qué dices, como cuando, porque se torna mucho, y no nada más de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia hombres, esta parte de decir, le quiero decir a mi pareja cómo comportarse, qué decir, qué no decir, qué ponerse, cómo vestir, qué no, con quién salir, qué hacer, ¿no? Sí, y prohibir, no salgas con tal persona, desde lo más sutil, desde la bloqueada de Facebook y de WhatsApp, sí, desde ahí, bloqueala, sí, como el, sí. ¿no? Sí. O sea, sí, desde eso, desde esta parte de la manipulación emocional que ya hablamos en la parte de abajo de eso, o sea, en el nivel de abajo,
de decir, ay, como que esta amistad tuya como que no me late mucho, como que no te deja nada productivo, como desde ahí estamos prohibiendo de manera muy sutil, porque, ojo, no quiere decir que no sea cierto, posiblemente sí, pero esa decisión le toca a la otra persona, porque la otra persona ya es un adulto, que ya tiene esta decisión, esta capacidad de criterio, esta capacidad de analizar, ¿no? Y de saber qué te suma y qué no, y que sí es influenciable para ti y que no, y hasta qué punto, como eso ya le corresponde a la persona, no a tu pareja. Y además que es muy diferente dar una opinión que prohibir algo. Claro. O sea, es muy diferente el decir, pues a mí me parece que esta persona ni te abona, ni te suma, ni viene, ni va, pero pues es como dices, es tu decisión porque tú tienes la capacidad de, pues, de analizar y de discernir. Claro. Y eso es muy diferente a decir, no quiero que veas a fulanito de tal. Son cosas muy diferentes. Sí, ¿no? Y que entendamos que no nada más es, que mi punto y a lo que yo quiero llegar es, el tema de prohibir no nada más es no quiero que le hables y ya, sino viene también desde una parte sutil, que es a lo que quiero llegar, como desde este chantaje emocional, desde esta manipulación emocional, hay una prohibición también, puede llegar a haber una prohibición también, no tiene que ser directamente, porque ahí está muy bien identificado, como ya lo identificas rapidito y dices, esta persona me está prohibiendo, ¿no? Sí, vestirte, con quién hablar, con quién no hablar, pero sí, hay maneras sutiles de prohibir y controlar. Eso es importante que lo sepan y que lo podamos rescatar aquí, ¿no? Claro. Pero bueno, ya vamos a ir subiendo un poquito más, ya estamos en el punto de alerta, es decir, aquí desde esto que estamos hablando, ya es donde tienes que ponerte ya súper alerta en dónde estás parado, qué estás haciendo y que nos pongamos a analizar. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos ya de estas agresiones físicas, por ejemplo, que son ya empujones, jalones, rasguños, apretones, sí, como ya hablamos de ya agresiones físicas en ese nivel bajo, ¿no? Sí. Y que también hay un punto por ahí que es el de manosear. Y es algo que, o sea, como que yo quisiera rescatar, porque como que se tiene, y ahorita vamos a hablar más profundo de esto en el último nivel, pero se tiene un poco la idea o la concepción de que como es mi pareja, pues entonces tiene acceso o tiene el derecho de pues tocarme o de hacer básicamente con mi cuerpo lo que quiera, porque pues que tiene de malo, es mi pareja, ¿no? Y no, o sea, hay, como siempre, y esto grábenselo, tiene que haber consenso para cualquier cosa, tiene que haber consenso. Tiene que ser un consenso claro, porque justo hace rato escuchaba y veía un reel en Instagram que venía de un TikTok que hablaba de esto, ¿no? Que la mamá le enseña, nada más salía la mamá a cuadro, y el hijo adolescente, adulto, joven, no sé, le decía, ma, ahorita vengo, voy a una fiesta, ¿no? Y entonces la mamá le decía como, sí, solo recuerda que no es no, y solo recuerda que al rato es no, y solo recuerda que ok, está bien, es no. O un pretexto, o un me hago a un lado, o un me quedo paralizado, o un me quedo inmovilizado, también eso es un no, como dices, amigos, el consenso es un sí claro, enérgico, consciente, ¿no? Convencido. Exacto. Sí, si no, es no, básicamente, ¿no? ¿Y qué otros puntos encontramos? Que hablamos sobre destruir cosas personales, ¿no? Este es como importante. Es súper importante porque a veces lo dejamos pasar porque decimos, híjole, no tiene gestión emocional, híjole, se desbordó emocionalmente, hizo su berrinche, ¿no? Sí, o no te hizo daño a ti. Sí, como no te pegó a ti. Ajá. Sí, y no nada más es en el tema de las cosas personales, sino en el reaccionar pegándole a la pared, azotando cosas, aventando el plato, o sea, sí, el hecho de que no te haga, vuelvo a lo mismo de la serie esta que habla sobre la violencia que no se percibe, la violencia que no es física, es eso, o sea, como el hecho de que te aviente el plato, al final está haciendo una agresión, no a tu persona, pero ya te intimidó, para empezar ya hay una intimidación ahí, ¿no? Y eso es bien delicado, ¿no? Sí. Sí, esta parte de, no sé, que creo, y no quisiera meterme en camisa de 11 varas, pero siempre lo hago igual. Pero creo que esta parte de
destruir cosas de la otra persona, creo que es algo que se da mucho, no voy a decir que más, porque no es así, pero creo que se da mucho, a diferencia de otras formas de violencia, de mujeres hacia hombres. Sí. Y yo creo que esto tiene que ver con que si de manera consciente o inconsciente, sabes, si yo me meto contigo a los golpes, seguramente me va a tocar peor si yo soy mujer y tú eres hombre, ¿no? Probablemente. Pero entonces te rompo algo o aviento tu teléfono, de alguna manera pareciera que no te estoy pegando a ti, no te estoy agrediendo a ti, y entonces es como una forma indirecta, ¿no? Sí, también pero al final de el violencia. significado y el simbolismo es el mismo. Por supuesto. O sea, ahí lo único que estamos haciendo es sublimar para hacerlo como más socialmente aceptado, pero al final es agresión, o sea, sigue siendo esa violencia, parte, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante rescatar. Y ya subiendo un poquito más, acercándonos al tercer nivel, donde ya ahí hay que pedir, creo que desde el principio hay que pedir, si ya lo identificamos, hay que pedir apoyo profesional, ¿no? Y hay que tener una red de apoyo afuera también, pero ya acercándonos conforme, desde este punto en el que estamos hablando ya hacia arriba, ya estamos hablando de que hay que buscar sí o sí ayuda profesional, sí. Entonces, este tema que va unido al tema de los manoseos, como estas caricias agresivas o de estos pellizcos agresivos, sí, o sea, como este contacto físico que tiene que sí o sí es agresivo, ¿no? Que ya no es algo delicado, ya no es algo natural, ya no es algo cariñoso, ¿no? Claro. Sí, y que además volvemos a lo mismo, que no es parte de los acuerdos, que no es parte del consenso, ¿no? Y ahorita que decías esa parte de buscar ayuda profesional y que mencionabas la parte de la red de apoyo, yo quisiera aprovechar para decir también, si eres parte de la red de apoyo de alguien, no revictimices a esa persona por el amor de Cristo. O sea, es muy difícil para una persona que está viviendo violencia, que está viviendo algún tipo de agresión, salir de esa situación por N mil razones que ahorita no nos vamos a poner a enumerar, ¿no? Es muy difícil identificarlo, es difícil que cuando ya lo identificaste lo puedas aceptar, es difícil digerirlo y es difícil salir. Entonces, si tú eres parte de la red de apoyo o pretendes ser parte de la red de apoyo de una persona que está viviendo violencia de cualquier tipo, no juzgues, no critiques, no regañes, no digas, ay, pues es que es tu culpa. No. El famoso, estás ahí porque quieres. Y entendemos que la gente no está ahí porque quiere. Y no va a salir de ahí cuando quiera, va a salir de ahí cuando pueda, cuando haya pasado por todos estos procesos que acabas de comentar, no cuando quiera. Exactamente, sí, es la misma analogía de el pobre es pobre porque quiere. No, ya no quiero, ¿no? O sea, ya no quiero, ya soy rico. Sí, no es así, no es así. Entonces, bueno, sigamos con los puntos, ya nos acercamos a el tercer y más grave de los niveles. Pues bueno, creo que aquí yo lo condensaría, o sea, voy a ser muy literal y lo voy a leer, pero yo al final creo que lo condensaría en agresiones físicas que van subiendo de nivel, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, habla sobre, lo que ya había dicho ahorita sobre pellizcar, arañar, empujar, jalonear, patear, no importa la intensidad con lo que lo hagan, es agresión. Encerrar, aislar, ahí ya estamos hablando de algo súper fuerte, amenazar con objetos o armas, forzar a una relación sexual, que era como ya el siguiente nivel de lo que acabamos de hablar ahorita, como el contacto físico agresivo, abuso sexual, y bueno, ya hablamos de mutilar y al final asesinar, ¿no? Sí, estos últimos puntos justo ya son el tercer nivel, ¿no? De nuestro violentómetro. Y justo como decíamos hace rato, el punto es poder identificar desde las primeras señales, que no dejan de ser graves y no dejan de ser dañinas y no dejan de, de imposibilitar o de aminorar el bienestar, ¿no? Pero que son mucho más sencillas de resolver, de manejar o de abandonar una relación cuando estamos en esos primeros niveles, porque regresamos a lo que decíamos ahorita del tema de la red de apoyo y de la gente no está ahí porque quiere y por gusto, o sea, la violencia llega un momento en el que te encierra o te enganchas tanto en esa dinámica que entre más hay, más difícil parece
abandonar el vínculo y salirte. Y más si estamos hablando, por ejemplo, de relaciones que tienen que ver con dependencia y codependencia. Si no se atienden estas cosas desde los rasgos o desde los puntos o los focos como más sutiles, va a ser bien difícil que cuando ya estemos en un nivel 2, llegándole al 3 o ya en el tercero, va a ser bien difícil que salgan de ahí, va a costar más tiempo porque hay que recapitular todo esto y hacer un trabajo terapéutico enorme, ¿no? Entonces, sí es bien importante que desde el principio podamos identificarlos y podamos hablarlos, ¿no? O sea, y que podamos identificar también esa red de apoyo que tengamos, porque si las redes de apoyo que tenemos vienen agarrándose del mismo hilo, de la misma rama, pues va a ser también complicado identificarlo, ¿no? Por supuesto, claro. Sí, y también quisiera regresar a uno de los puntos que mencionaste ya del tercer nivel, del tema ya de las agresiones físicas, pues que son muy graves, y que mencionaba ahí el forzar a tener relaciones sexuales, ¿no? Sí. Como decía, también con el punto de manosear o de las caricias, vuelvo a lo mismo. Es muy común que en los matrimonios o en las relaciones estables de pareja haya violaciones, y hay que decirlo como es, porque muchas veces, alguna vez leí una investigación informal, porque fue a través de redes sociales, pero fue investigación a fin de cuentas, que hablaba justo de la violencia en las parejas, ¿no? Y decía no me acuerdo exactamente quién era ni qué título tenía, perdóneme, se los debo, pero decía, era una mujer la que había hecho esta investigación a través de redes sociales, que muchas veces las mujeres no decían que había habido un abuso sexual o que había habido una violación, porque como era la pareja, no se concibe que la pareja haga eso, ¿no? Pero sí es así. O sea, si tú no quieres tener relaciones sexuales o cualquier tipo de interacción sexual o física, y la pareja, sea tu novio, sea tu marido, sea lo que sea, te obliga, eso no es como que fue a fuerzas o... No, hay que decir las cosas como son. Eso es abuso sexual, eso es violación. Sí, no, y sí, me quedaba pensando en los primeros, vuelvo a lo mismo, con los primeros puntos a tratar. Si tú dejas pasar esto y se junta con estos patrones que ya fuimos escalando y se junta con este chantaje emocional, con esta gaslighting que hablabas, donde es cierto, tú estás mal, y entonces te hace dudar de tu propia intuición y de tu propio sentimiento, donde si será que fue abuso, si será que tal, porque él me dice que no, y él me dice que pues que no, que al final que lo hace conmigo porque me quiere y porque no lo va a hacer con otra persona, ¿no? O que quieres que te ponga el cuerno, entonces no, amigos, no. Sí, o sea, como por eso es importante, porque se va sumando todo. Cuando ya llegamos a un violentómetro donde ya estamos en un rojo, vivo, intenso, y ya estamos hablando de agresiones sexuales, pues ya pasamos por todo este escaloncito, y todo esto se suma y hace precisamente que nos cuestionemos, ¿no? Si es real o no, pero sí es real, amigos. O sea, vamos a poner las cosas claras. Pero pues bueno, la invitación siempre va a ser desde el primer momento aquí, el violentómetro que les vamos a poner ahí en nuestras redes sociales, pues habla de que ya es importante en el tercer nivel pedir ayuda profesional. Yo vuelvo a repetir, a reiterar, búsquenla desde el principio, ¿no? Como es bien importante, yo siempre voy a decir que la información es poder. Sí. Y el poder tener esta información te abre mucho la mente y te abre mucho las oportunidades de cambio. Claro. Sí, y yo también abonaría en este punto de la ayuda profesional y de las escalas y los niveles, que, a ver, también como hay situaciones y hay personas que se pueden acercar incluso en ese tipo de dinámicas en donde ya hay ciertos niveles y ciertos tipos de violencia. Yo he tenido parejas en consultorio que llegan con pues sí, temas fuertes de agresiones. Sin embargo, si ambas personas están dispuestas, sí puede haber cambios. O sea, sí lo ideal es identifica, y si necesitas irte de esa relación, vete, y también busca ayuda y busca una red de apoyo. Pero a ver, también vamos a entender que todos
estamos en el mismo barco en el sentido de que a la gran mayoría nos educaron de las mismas formas, tenemos muy normalizadas muchas maneras de violencia, entonces esto no es Disney y aquí no hay buenos y hay malos. O sea, totalmente. Y yo sé que a lo mejor muchas personas me van a odiar por lo que estoy diciendo, pero... No, pero es real. Pero, o sea, la realidad es que hay gente que pone toda su disposición en cambiar estas maneras y logran mucho, o sea, logran de verdad dejar de tener estas conductas y estas actitudes que son violentas y logran tener una buena relación. No estoy diciendo que todas las personas y que todas las parejas van a poder cambiar y van a poder modificar sus conductas. Hay que estar abiertos a la posibilidad de que no va a modificarse y que no va a cambiar, ¿no? Pero también se vale que si lo que quieres es luchar por la relación y ver si se puede arreglar, si podemos dejar de hacer estas cosas, también se vale que busques ayuda para eso, ¿no? Sí, no, y entendamos lo que está diciendo Monse, o sea, a ver, entendamos que no estamos diciendo hay que ser las heroínas de esta historia y hay que ser como Bella en La Bella y la Bestia y hay que rescatar a la bestia, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que cabe la posibilidad que esta persona, sea hombre o sea mujer, en la relación no tenga esas herramientas porque todos venimos de patrones hereditarios agresivos, ¿no? Entonces sí, si bien estamos combatiendo ahorita en la actualidad con la crianza, con lo que fuese, con herramientas, con avances científicos, con investigaciones, no quiere decir que no tengamos el problema encima, lo tenemos encima, pero una cosa es que la pareja que está generando o siendo agresiva en cualquiera de estos niveles de los que estamos abordando, o los dos, porque esto también es algo dual, ¿no? Y bidireccional. Entonces, no quiere decir que el hecho de que lo esté haciendo no quiera salir de ahí, no quiera, pero eso se habla, eso se nota, eso se dice, no sé cómo salir de ahí y el hecho se nota cuando uno dice, no quiero esto, pero no sé cómo salir de ahí y busca la ayuda, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, es esa nada más la invitación. Sí, como siempre, vengan a terapia. Nuestro resumen siempre va a ser vengan a terapia. Sí, esa va a ser siempre la conclusión de todos estos podcasts. Sí, para cualquiera de las dos cosas, ¿no? O sea, si quieres salir de una relación en la que estás siendo violento o siendo violentado y quieres salir de ahí, puedes venir y recibir la ayuda. Si estás en una relación y ambas personas están dispuestas a modificar, puedes venir a intentar. No garantizamos que haya 100% de éxito porque hay gente que no logra modificar, pero hay muchos casos que sí. Entonces, pues en cualquiera de los dos casos, acérquense. Yo diría también en cualquiera de los tres casos, de si eres mamá, de si eres papá, de si estás criando, no importa si eres primerizo, si ya tienes 3, si tienes 5, no importa. Como empecemos a sembrar la semillita desde chiquitos y empecemos a hacer este cambio desde que están chiquitos y empecemos a dejar una huella en el mundo, ¿no? Siempre estamos a tiempo. Pero pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayan disfrutado junto con nosotras este tema que como siempre lo que hablamos nos apasiona. Sí. Muchas gracias. Los invitamos a que pues se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan. De verdad, compártanlo con la comunidad. Una nos ayuda un montón y la otra es de verdad, si ustedes conocen a alguien que lo esté necesitando, compártanlo porque nosotros desde toda la chamba que hacemos detrás tratamos de siempre buscar como empatizar con las personas y que no sientan como esta parte de agresión. Entonces no crean que no va a funcionar, que no va a servir. Compártanlo siempre, por favor. Sí, pues sí. Muchísimas gracias por habernos visto un episodio más. Muchas gracias a ti y a nuestra querida producción. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Sentí que hablamos a la velocidad de la luz. Y mi risilla sale al final, ¿no? Ay, no, soy malísima para las intro, maldita sea. ¿Y yo qué iba a decir? Sale menos, ¿no? Se supone que sí. ¿No? Sí, ¿no? ¿No? ¿O lo subes todo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó.